20.000 soldados ingleses cruzaron el mar Caribe y atacaron estas tierras. Los soldados españoles sitiados aquí fueron capaces de soportar el embate de una forma prodigiosa. Fuerte de San Felipe de Bacalar. Un colosal fuerte construido en un pueblo costero de Colombia. Recorre en su interior numerosos pasillos tan estrechos que solo cabe una persona por ellos. Una de las mejores dotadas de América, de los principales puertos comerciales del Imperio Español en esta parte de América, era inexpugnable, es decir, era una defensa elevada al grado máximo en la ciencia de la defensa. Esta es una fortaleza inexpugnable. Aunque el enemigo lograse desembarcar en la ciudad, se perdía en su laberinto de túneles y caía en una emboscada. Las esmeraldas producidas en América del Sur despertaban la codicia del mundo entero. Hoy visitamos el puerto, fortaleza y conjunto monumental de Cartagena, declarado Patrimonio de la Humanidad. En el siglo XVI, esta fue la base desde la que los españoles mandaban todas las fortunas amasadas en el nuevo continente a su país natal. Estas fueron las claves de la Edad de Oro española. Los bienes que podían obtenerse en América del Sur embelesaron a Europa y avivaron la competencia entre países. Especialmente en el caso de las esmeraldas. Cartagena fue asaltada numerosas veces por intrépidos piratas. La Casa Real Española envió a sus mejores ingenieros para construir un inexpugnable pueblo amurallado que tardó 200 años en ser terminado. La prosperidad española tiene una cara cargada de sombras. Uno de los productos con los que comerciaban los mercaderes era con esclavos negros. Una triste historia se esconde en el esplendor de este pueblo costero del mar del Caribe. Cartagena es un pueblo costero construido en la península, bañada por el mar Caribe en la parte norte de Colombia. Un pueblo amurallado construido por España. Cartagena, la fortuna de América del Sur. En la era de los descubrimientos, los europeos emprendieron viajes para atravesar los mares. España, que por fin había logrado llegar al nuevo continente, estableció aquí un puerto desde el que enviar mercancías hasta el territorio español. Pero había otra razón que les impulsaba a cruzar el océano Atlántico en barco. Casco antiguo de Cartagena. Era necesario proteger al pueblo de los enemigos exteriores que cruzaban la enmarañada línea de costa. Aquí estaban el oro, la plata, el cacao, el tabaco y todos los otros productos que arrebataron a los indígenas de América del Sur. La historia de este pueblo empieza con la invasión española. El pueblo colonizado fue rodeado por una muralla y todavía mantiene el mismo aspecto que en aquella época. En las calles vemos un renglón de balcones que sobresalen uno al lado de otro. Estas eran las casas en las que antiguamente residían los comerciantes españoles. Esta imagen, junto al clima templado y similar al del mar Mediterráneo, evoca al sur de España. Hasta aquí, importaron el mismo estilo,
de los edificios andaluces. En el centro del pueblo se levanta imponente la Catedral Basílica Metropolitana de Santa Catalina de Alejandría. Una columnata construida con coral fosilizado, extraído del mar Caribe, soporta el techo arqueado. Este material, de una gran calidad, fue utilizado sin reparar en gastos. Sobre una colina desde la que se otea el mar, se alza el convento más antiguo de la urbe y en el que quedó grabada la evidencia de la prosperidad de Cartagena. Convento de la Popa. La capilla brilla dorada y su altar está decorado con oro. El objeto de deseo de los españoles dormía en numerosos yacimientos de América del Sur. Virgen de la Candelaria. La corona de la Virgen está decorada con esmeraldas. Desde la antigüedad, la cordillera de los Andes es un terreno en el que abundan las esmeraldas y el oro. Los indígenas los usaban para elaborar ornamentos que utilizaban en rituales. Sin embargo, los españoles les despojaron de casi todos ellos. Cartagena floreció siendo el alimento de su codicia. Esta es la capital de Colombia, Bogotá. Las esmeraldas siguen siendo hoy en día una de las fuentes de prosperidad del país. Descubrimos una multitud de hombres sospechosos en la calle. Vemos como algunos de estos misteriosos hombres se sacan pequeños paquetes de los bolsillos. ¿Qué guardan en su interior? Esmeraldas. Los corredores las tasan. Y su comercio en la calle es algo habitual. Incluso los turistas pueden comprarlas directamente si confían en su buen ojo para apreciar su valor. Es la esmeralda, por ser colombiana y es una de las más preciosas del mundo, tiene un valor en muchas ocasiones que pasa el precio del diamante, de lo que nosotros no... Las esmeraldas producidas en Colombia, de un intenso y brillante color verde, son consideradas las mejores del mundo. Por ejemplo, esta esmeralda vale más de 50.000 euros. La sobreabundancia de bienes llamó la atención a los corsarios, que operaban al servicio de Inglaterra y Francia. ¿Cómo detuvo Cartagena el avance de los piratas? Primero levantaron una muralla de una longitud total de 4 kilómetros que rodeaba el pueblo. Además, construyeron un fuerte que convirtió todo el puerto en un colosal sistema de defensa. En aquella época, había dos rutas desde las que los barcos podían llegar al puerto de Cartagena. Una de las rutas se cubrió completamente con una gran cantidad de piedras. Este terraplén creado en el agua supuso un obstáculo para la entrada al puerto de las grandes embarcaciones. Al restringir el acceso a una sola ruta, podían concentrar toda la fuerza militar para derrotar a los barcos piratas en un solo lugar.
Así aumentaron en gran medida la fuerza defensiva del puerto. Fuerte de San Fernando de Bocachica. En la única ruta accesible, se construyó un fuerte para hacer frente al enemigo. La configuración circular del fuerte permitía atacar directamente a cualquier barco sospechoso que se aproximara desde cualquier dirección. Dicen que un soldado que observaba el mar sin descanso habitaba cada uno de los pequeños cuartos. En la orilla opuesta también había un fuerte. Una cadena unía ambos fuertes y bloqueaba la entrada por mar. Sin embargo, esta no era más que la primera línea de defensa. En los antiguos mapas se pueden observar otras líneas defensivas. Si un barco pirata lograba atracar en el puerto y desembarcar, el castillo San Felipe de Barajas esperaba a los enemigos. Se consideraba el fuerte más sólido de todos los construidos en Cartagena. Una vez en su interior, los enemigos de la ciudad no lograban salir con vida. El castillo escondía una aterradora trampa en su interior. Incluso los piratas del Caribe temían este castillo. Las gruesas paredes del fuerte están inclinadas. Este recurso permitía debilitar los golpes aunque se tratara de disparos directos de un cañón. España envió a los mejores especialistas con conocimientos de las últimas tecnologías que emplearon más de 200 años en convertir Cartagena en un pueblo amurallado. En el que se combinan todos los elementos. Al poner los pies en su interior, un laberinto de estrechos túneles se abría en todas direcciones. Aunque los piratas consiguieran irrumpir en el lugar, se perdían en esta maraña de pasillos, cuya salida es prácticamente imposible de encontrar. Además, innumerables falsos pasillos sin salida se escondían en estos túneles. Y a su vez, estos también ocultaban trampas. Eran las llamadas vulgarmente ratoneras, que son estos receptáculos que están al lado y lado de los pasadizos, donde los defensores se acomodaban a esperar el paso de los atacantes y aquí poderlos aprovechar con bayonetas, caladas, fusiles. El intrincado laberinto está casi sumido por completo en la oscuridad. Aunque los soldados se escondieran en los recovecos de los pasillos, era imposible advertir su presencia. Esto también les servía para poder atacar de forma imprevista. Servía para que los defensores que estaban en el interior del fuerte pudieran mirar a los posibles atacantes que llegaban por aquí sin ser vistos desde arriba.
Es cierto. El invasor no ve ante sí nada más que una escalera desierta. No obstante, desde lo alto de la escalera, el castillo San Felipe de Barajas se completó en el siglo XVIII. Dicen que el ejército de 20.000 marines ingleses que lo atacó se retiró con solo 6.000 soldados. Una muralla construida por 30.000 esclavos africanos. La isla de Gorea está situada mar adentro en el oeste de África y mantiene una estrecha relación con el puerto de Cartagena. Isla de Gorea, Senegal. Los esclavos transportados desde aquí fueron utilizados como mano de obra para la construcción de los fuertes. Antiguamente, Gorea era la base de comercio de esclavos. Un patrimonio de amargo recuerdo que no hay que olvidar. Los esclavos eran metidos a la fuerza en la base del barco, sin espacio suficiente ni para moverse, y eran llevados al nuevo continente para ser vendidos. El número de esclavos que llegó a Cartagena supera los 30.000. Las piedras de los fuertes están manchadas con su sangre y su sudor. ...60 kilómetros hacia el interior de Cartagena... encontramos un palenque... un poblado en el que residen descendientes de los esclavos. Palenque de San Basilio. Este poblado se originó en el siglo XVII... levantado por los esclavos que no podían soportar las crueles condiciones de vida... y empezaron a escapar en dirección al bosque. Construyeron una comunidad cercada por una pared en la que solo vivían negros. La comunidad se mantuvo cerrada al exterior, lo que ha contribuido a proteger su idioma y sus costumbres. El espacio cultural de Palenque fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Los esclavos que habían conseguido la libertad se valían de todo el cuerpo para expresar su alegría en un baile que se asemeja al cortejo del pavo. Aún llevan en el fondo del corazón el recuerdo del lejano continente nativo de sus progenitores, África. La fortaleza más grande de América del Sur. Al adentrarnos en el pueblo, aparece delante de nosotros un panorama de calles que ensalza la gloria del periodo de prosperidad. Los comerciantes, que se hicieron con fortunas sin precedentes, residían en estos palacetes. Un pueblo frente al mar Caribe, Cartagena. Una de las famosas vendedoras de fruta pasea por la calle con un llamativo atuendo. A la orden, este es mango de Cartagena, por favor. Este era el puerto desde el que se expedían mercancías hacia España. Muchos comerciantes residían en palacetes. Las ostentosas entradas de sus viviendas
presentaban grandes cantidades de coral fosilizado. En la puerta colocaban unos salientes redondos que representaban su orgullo. Su número determinaba su posición social y su patrimonio. Esta propiedad pertenecía a uno de los millonarios que se disputaban el primer puesto en el siglo XVII. Esta gran entrada fue construida para que su dueño pudiese acceder al patio interior montado a caballo. Casa Pestagua. En aquellos tiempos, el puerto de Cartagena era uno de los pocos en los que se permitía la trata de esclavos. Los beneficios que los comerciantes obtenían en un solo viaje por mar eran extraordinarios. Este edificio ocupa tal cantidad de terreno que no es posible ver el interior desde la calle principal. En el primer piso estaban el almacén donde se guardaban las mercancías y la vivienda de los esclavos. Su apariencia no ha cambiado en estos 300 años. Pero hoy en día se utiliza como hotel. Esta era la habitación del propietario. En este salón que da a la calle se celebraban fiestas cada noche. Este pueblo, base del comercio internacional, se ha mantenido intacto desde la era de los descubrimientos. El puerto, fortaleza y conjunto monumental de Cartagena fueron declarados Patrimonio de la Humanidad en 1984. Un pueblo costero, asaltado por la codicia humana, ante el cual hoy, al igual que antaño, se extiende un bello paisaje caribeño.